Recuerden que el día domingo, el viernes, el domingo pasado, estuvimos hablando acerca del tema de la justicia de Dios. Es un tema que es necesario que hablemos, enseñemos, porque hay una profunda revelación, pero algunas veces no captamos y no podemos comprender. Yo quiero entender en este tiempo que Dios nos está hablando de una forma o de otra, pero una de las cosas más importantes es que Dios nos está hablando de una forma profética a través de su propia palabra. Nos hemos comprometido del 24 de agosto hasta la primera semana de noviembre el estar levantando clamor y oración en la presencia de Dios, donde estamos involucrados y estamos responsabilizados en una oración de 24/7, 24 horas todos los días de los días hasta la primera semana de noviembre, orando y clamando, intercediendo en la presencia del Señor. El día 26 vamos a tener una actividad especial aquí de clamor, de oración, de intercesión en la presencia de Dios, así que vamos a seguir orando por todo ello. Pero queremos entender que el motivo por el cual tenemos que incrementar la oración, el clamor, la intercesión en nuestro medio, es porque realmente necesitamos, anhelamos, deseamos profundamente que Dios intervenga en todos los aspectos que el mundo se está enfrentando y que nosotros como creyentes y como personas que vivimos en esta nación también estamos enfrentando. Necesitamos entender y mirarlo. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros predicamos acerca del tema de la perspectiva de Dios sobre América? Y en esta noche lo vamos a continuar inclusive el día domingo, pero yo quiero que usted entienda, perciba por el espíritu de revelación y por el espíritu de la visión de Dios que el mes de septiembre, octubre y noviembre nos enfrentamos a 3 meses. Toda la nación de Estados Unidos se enfrenta a una situación muy difícil, pero que esto más bien es una batalla espiritual, no porque no podamos reconocer que hay evidencias notorias en la parte natural, pero todo lo que se gesta en el mundo espiritual se manifiesta en el mundo natural. Para que pueda ser cambiado, para que pueda ser corregido, para que pueda ser totalmente transformado una situación natural, necesitamos apelar a la presencia, al trono de la gloria de Dios, en oración, en clamor, en intercesión, en ayuno, en oración, porque cuando se rompe la estructura de la maquinación de las tinieblas y todo lo que converge en el mundo espiritual, entonces podemos ver el efecto de la manifestación visible. Y queremos entender que Dios nos está hablando no solamente por la palabra que nos está dando, sino por la forma como Dios nos está dirigiendo, y no solamente a nosotros, sino a todos aquellos ministerios que están alineados correctamente con el propósito y el diseño de Dios. Entonces, cuando interviene o cuando se manifiestan los juicios de Dios en algún lugar determinado, y algunos preguntarán, ¿por qué Dios tienes que manifestar juicio? Yo pensaba que Dios era un Dios solo de amor, de misericordia y de compasión, pero vamos a explicar esto ampliamente, y aunque vayamos un poco despacio, quiero que usted entienda bien lo que quiero comunicar. Por eso es que cada vez que Dios interviene y establece en su soberanía y en su gobierno la manifestación de una intervención llamado juicio de Dios, siempre Él interviene para desbastar o para cambiar o para avergonzar los planes del enemigo, y también evidentemente para corregir y para arrancar la situación en que los hombres y las naciones caen progresivamente alejándose de Dios. Hay muchas voces que en estos días están haciendo muchas predicciones similares, pero el mensaje que estamos hablando en consonancia o en afirmación con lo que el Espíritu Santo nos está revelando, no solamente, vuelvo a repetir, enfatizar, no solamente a nosotros, sino a muchos ministerios, necesitamos entender que Dios está hablando proféticamente, por sueño, por revelación, por visiones,
por la propia palabra profética que Dios nos está dando para entenderla en profundidad. Pero el mensaje que estamos predicando en estos días y estamos ampliando acerca de la justicia de Dios es perfecta, es que ¿qué debemos de hacer para prepararnos para los convulsivos eventos que se están avecinando y que van a ser muy fuertes en las próximas semanas? ¿Qué deberíamos de hacer para prepararnos? Esa es la gran pregunta que surge. El interrogante de la mayoría, especialmente de muchos creyentes. ¿Qué deberíamos hacer en estos tiempos convulsivos de tanta presión, de tanta batalla? ¿Qué deberíamos hacer? Por eso que este mensaje y esta palabra, en primer lugar, contiene tanto una revelación de verdad como de esperanza a la misma vez. Y de eso hemos hablado en estos días. Hemos hablado fuertemente acerca de la esperanza que hay y permanece y reposa en Dios cuando confiamos plenamente en Él. Por eso es de entender esto. Entonces, a la misma vez que la palabra de Dios nos ministra y que es una revelación de verdad que tiene y que lleva la esperanza de Dios a su pueblo, también la palabra a la vez es un desafío que se nos presenta a nosotros como iglesia de Jesucristo. Digo a nosotros localmente y a la iglesia del Señor a nivel general, a nivel del mundo entero. Por esta razón estamos frente a desafíos, frente a una manera de reconocer que hoy más que nunca tenemos, como hemos predicado muchas veces, depender por completo de Dios y de su presencia. Entonces, cuando nosotros aceptamos el desafío y lo que el Señor nos está hablando, es algo así como edificar nuestra vida, o sea, edificar determinantemente nuestra vida, ser edificada sobre una roca que es inconmovible y que es segura, y es la misma persona y presencia de Jesucristo. No vamos a edificar nuestra vida sobre argumentos, emociones, sentimientos, el que me parece, el que yo creo, el que yo entienda, sino que cada uno de nosotros tenemos que edificar nuestra vida en estos tiempos de tanta convulsión espiritual y física. Evidentemente afirmarnos cada vez más en Cristo, porque eres la roca que no será conmovida en ninguna manera. Por eso que el juicio de Dios es una verdad bíblica. Lo queramos o no entender, lo queramos o no comprender, pero a la misma vez para muchos hablar del juicio o de los juicios de Dios para muchos es un tema no muy popular que digamos, es más bien tratar de resistir a esa verdad innegable. Y hoy por hoy existe una gran contradicción entre los predicadores que han surcado por años el acontecer de los tiempos bíblicos y que seguimos creyendo en el Dios de la Biblia y en el Dios de la revelación y en el Dios del amor, en el Dios de la misericordia, en el Dios de la compasión, pero también podemos entender que Dios también establece en un momento determinado su justicia. Por esta razón, en este momento hay como una confrontación entre aquellos hombres y mujeres que están profundamente identificados con lo que Dios está comunicando, y los predicadores modernos impregnados por el humanismo y las tendencias postmodernistas o las ideologías emergentes del actual siglo XXI que van contrario a la verdadera interpretación y correcta revelación profética de la palabra de Dios. Lo que Dios hace al enseñarnos y revelarnos su palabra es crear un balance estableciendo el propósito de lo que es verdadero, genuino y de lo que es falso y engañoso. Para muchos hablar del juicio de Dios es como un asunto o un tema anticuado o antipopular. ¿Cómo vamos a hablar del juicio de Dios en este tiempo donde hay tantos mensajes correctamente diseñados de la hipergracia y de la supergracia que tanto se ha enseñado y tanto se ha dicho? Por eso que es evidente, iglesia, que nosotros podamos ver desde una perspectiva totalmente bíblica y escritural que para predicadores y diversos ministerios
que siempre han tenido una clara convicción de apoyar sus enseñanzas y sus mensajes puramente, no en lo que uno quiere interpretar, sino lo que Dios nos revela por esta palabra llamada la Biblia. Entonces, cuando entendemos que el fundamento de nuestros mensajes, de nuestras enseñanzas, es el fundamento de la revelación de Cristo, centrado con un mensaje totalmente cristocéntrico y bíblico, entonces este es el mensaje y será el mensaje hoy más que nunca un asunto constante de extrema urgencia: enseñarlo, proclamarlo, predicarlo, hablarlo y enseñarlo, no como yo quiera interpretarlo, sino como Dios quiere que lo podamos dar a aquellos que necesitan de él. Por eso que es un momento muy notorio, iglesia, de poder observar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y poder ver que el Antiguo y Nuevo Testamento nos enseña ampliamente y enfatiza acerca de la temática que estamos hablando ya hace unos días, sobre la realidad de los juicios de Dios y cómo esos juicios de Dios están marcados por una palabra que se llama la ira de Dios. Hay algunos que no entienden ni siquiera lo que es el juicio de Dios. ¿Cómo van a entender lo que es la ira de Dios? Y es evidente que en estos días actuales se escuche mucho acerca de la gracia, de la misericordia, del perdón de Dios. Y no estoy diciendo lo contrario, no, todo lo diferente a lo que realmente la gente llega a pensar. No, sí necesitamos hablar de la gracia, de la misericordia y del perdón, pero no estoy diciendo que no deberíamos hablar de esto, pues es muy importante, que fortalece y edifica al pueblo de Dios para mantenerse en una posición de fortaleza, de salud espiritual, física y mental. Pero si no enseñamos, así como enseñamos misericordia, gracia y perdón, no enseñamos que Dios es un Dios grande en misericordia, innegable, amén a eso y amén siempre. Es un Dios grande en misericordia, pero allí no termina todo, mas dice la Biblia que es un Dios lento para la ira. El mismo Dios que es grande en misericordia, en compasión y en perdón, también es grande en todos los aspectos, pero dice la Biblia que es lento para la ira. Entonces solamente estaremos, si no creemos en la ira de Dios y en los juicios de Dios, estaremos presentando solo un lado de la verdad y no la verdad completa y revelada de lo que Dios es en toda la amplitud de su gloria, señorío y majestad. ¿Estamos siguiendo? Por eso que es de entender que como creyentes de Jesucristo, como maestros exponentes de la palabra, como predicadores, como ministerios en la función que Dios nos ha colocado para su gloria y honra, es de vital responsabilidad e importancia enseñar ambos aspectos: la gracia de Dios y los juicios de Dios. Porque si no estamos cojeando, no estamos realmente predicando la plenitud de lo que realmente la gente tiene que oír y escuchar. Por eso que quiero que medites profundamente en algunos ejemplos que voy a compartir acerca de una forma directa escenas y acontecimientos bíblicos que plasman de una forma auténtica y visible los juicios de Dios establecidos en diferentes pasajes de la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Lo primero que la Biblia nos dice, que Dios es juez de todos. Dios es juez de todos. Y sus juicios incluyen el acto de la humanidad. Y estos ejemplos son muy notorios bíblicamente cuando podemos observar el Antiguo Testamento. Algunos ejemplos, no porque sean los únicos, sino porque son ejemplos muy palpables y que lo podemos ver muy de cerca, en una forma muy comprensible y en una forma muy reveladora. Pero la Biblia nos dice que Dios juzgó a Adán y Eva sacándolos del huerto del Edén. ¿Qué Dios hizo con Adán y Eva? Pero antes de sacarlo, ¿cómo que se evidenció el hecho de Dios sacarlo del huerto del Edén? Porque hubo, ¿qué cosa? Un juicio.
Y el juicio es que Dios juzgó a Adán y Eva por haber desobedecido y haber cometido pecado, y entonces lo sacó del huerto del Edén. La Biblia continúa diciendo pasajes muy impactantes, que Dios destruyó al mundo corrupto en el que vivió Noé, enviando un diluvio en que todos se ahogaron, excepto Noé y su familia que estaban en el arca. También la Biblia dice que Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, destruyéndolas con fuego del cielo, preservando la vida de Lot, sus hijas y su esposa, no porque hizo lo contrario a lo que Dios había dado la orden por los ángeles. También la Biblia nos dice que Dios juzgó a Egipto, a Faraón y a los capataces crueles, enviando las 10 plagas, y las aguas del Mar Rojo se abrieron para hacer libre a Israel. La Biblia también nos dice que los días de Moisés, mientras estaba en el desierto, Dios juzgó a Nadab, Abiú, Coret, Datán y Abiram, que se rebelaron contra el propósito de Dios y contra la palabra profética que Dios hablaba a través de Moisés. También la Biblia dice que Dios envió a Israel a la cautividad en Asiria, a Judá, a Babilonia, por causa de la idolatría, que era abominación ante los ojos de Dios. Ahora miremos estos pasajes que son muy conocidos, lo cual hemos mencionado, que están en el Antiguo Testamento, pero miremos ahora en el Nuevo Testamento. La Biblia nos dice que Dios, el Señor, profetizó y habló que el templo sería destruido como una condición de juicio por cuanto Israel había fallado a Dios. Y la Biblia dice que 40 años después de que Jesús proclamó, estableció esta palabra profética, se cumplió literalmente. Y nos dice la Biblia que el juicio cayó sobre los judíos cuando Dios permitió que Jerusalén fuera destruida en el año 70 después de Cristo, porque rechazó a Jesús como el verdadero y único Mesías que habían profetizado tantas profecías del Antiguo Testamento. También la Biblia dice que el juicio de Dios cayó sobre Ananías y Zafira porque mintieron a Dios y no tuvieron realmente temor, reverenciar a Dios, y mintieron. También nos dice la Biblia que Herodes, un rey que se enorgulleció y creyó ser Dios, por su orgullo y por razón de oponerse al propósito, al plan de Dios, dice que el juicio de Dios es en él, que cayó como muerto y fue comido por los gusanos. O sea, llega un momento, iglesia, en que Dios juzga y castiga la maldad de los humanos en la tierra. Pero cuando ese juicio o esa maldad es juzgada, es porque en el peso de la balanza de la justicia de Dios pesa más la maldad que la justicia divina. Eso es lo que nos describe en el libro de Génesis, capítulo 18, verso 25. Por eso que en este pasaje bíblico maravilloso, Abraham, que está intercediendo a favor de Sodoma y de Gomorra, entonces cuando Abraham está hablando, dialogando la intercesión con Dios, dijo acerca de Dios, Abraham dijo: lejos de ti está el hacer tal cosa que hagas morir al justo con el impío. Aunque Dios es un Dios de justicia y Dios establece juicio, Él marca siempre la diferencia entre lo que le pertenece a Él y lo que no le pertenece, entre el justo y el injusto. Por eso que dice la Biblia, que dice: lejos de ti está el hacer tal cosa que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como es tratado el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Aquí está hablando Abraham con Dios, que es su amigo. Entonces Abraham, mientras intercedía a favor de Sodoma y Gomorra, clamó diciendo que Dios es el juez de toda la tierra y no ha de ser lo que es, no ha de hacer acaso lo que es justo. O sea, aún la carta de los Hebreos afirma lo que describe el Antiguo Testamento y habla de que Dios es Dios juez de todos. Es lo que dice Hebreos capítulo 12 verso 21. Dice: y tan terrible era lo que se veía, en este caso acá ahora con Moisés, dice: y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión,
la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, la carta de los Hebreos nos explica de una forma muy profunda y muy reveladora el hecho de que este pasaje bíblico nos habla acerca de que Dios es el juez de todos. Aún Romanos, hemos dicho que el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos nos habla mucho acerca de la justicia de Dios, y el libro de Romanos capítulo 2 verso 4 dice de esta manera: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, dice las escrituras, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado y te entregues por completo en las manos de un Dios que te ama entrañable, misericordiosa y compasivamente? Eso es lo que Pablo estaba transmitiendo a través de ese texto bíblico. Hemos hablado acerca de que el arrepentimiento es un principio no humano, sino que es un principio divino. El arrepentimiento no es una demanda, sino que es un principio dado por Dios que tenemos que obedecer y actuar sobre él. Porque en la bondad de Dios, en su bondad divina, Dios retiene su juicio para dar tiempo, así lo dice las escrituras. Dios en su bondad retiene su juicio para dar tiempo a que las personas puedan arrepentirse o se arrepientan de sus pecados y no perezcan para siempre separados por la eternidad de Dios y de su presencia. Es posible muchas veces, iglesia, confundir la paciencia de Dios hacia nosotros y llegar a pensar que Él aprueba nuestra manera equivocada de vivir. No es así. Dios es paciente con nosotros, pero la actitud o la condición que el Espíritu Santo está dirigiendo en esta hora a la iglesia en el mundo entero es a una actitud alineada con Dios que se llama arrepentimiento, para alinearnos correctamente en el estilo, forma de vida, vivir de acuerdo a lo que Dios diseña y lo que Dios nos ha ordenado, y no de acuerdo a lo que los hombres en su pecado, en su tenacidad, perversión y degradación llegan a desfigurar acerca de la verdad de Dios. Por eso que es difícil quizás para muchos examinarse a sí mismo. Más difícil aún es acercarse a Dios para que les diga lo que debe de cambiar en ellos, o lo que debe de arrancar, lo que debe de quitar en ellos. El libro de Romanos capítulo 2 verso 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Escuche, ¿qué atesoras para ti mismo? Ira para el día de la ira. Atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, lo que Pablo está plasmando aquí en la revelación del Espíritu Santo que está escribiendo, Pablo decía: en lo general, Dios no nos castiga de inmediato por los pecados, mas no hay duda de que su juicio tarde o temprano va a llegar un día. ¿Te das cuenta? Hay gente que dice: me salió bien este pecado, me salió bien el otro pecado, me salió bien esta trama, me salió bien esta trampa, me salió bien este fraude, me salió bien esta situación pecaminosa, así que si salí de ella voy a salir. Pero va a llegar un momento que ya no vas a poder decir lo mismo. Los humanos nunca saben con exactitud cuándo ocurrirá un momento en que Dios diga stop, o basta, o ya no puede seguir permitiéndolo. Y esto es el momento, iglesia, escuche bien, este es el momento que estamos viviendo en este escenario llamado mundo y en este escenario llamado tierra. Los humanos nunca saben exactamente cuándo ocurrirá, pero sí sabemos por la palabra que nadie puede escapar de ese encuentro, que al final un día todos y cada uno darán cuenta al Dios creador de todo lo que hicieron. Así que, mis amados hermanos y hermanas en Cristo, en la Biblia sí habla Dios acerca del gran día del juicio, en donde la ira de Dios es la manifestación del castigo merecido por el pecado y la maldad de los humanos. Por eso que debemos de entender, iglesia, la diferencia demarcada que hay entre la misericordia divina, y la misericordia divina no se prolongará
indefinidamente. Hay gente que cree que la misericordia de Dios es para siempre. No, la misericordia de Dios no se va a prolongar indefinidamente, sino por otro lado, aunque el juicio de Dios se tardare, es para dar el tiempo a las personas que se arrepientan de sus malos caminos y se vuelvan a Dios en una actitud profunda de arrepentimiento. Mira lo que nos dice Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo número 12, el verso número 48, dice así: pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados. Serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo mismo, ¿sí o no? ¿Qué nos está diciendo? Que todos los que me rechacen la palabra de Jesús, la palabra que Él había venido a hablar a la humanidad, y rechazan mi mensaje, me rechacen a mí como presencia, como redentor, como Señor, como Salvador, y rechacen también mi mensaje, serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. O sea, el propósito de Jesús, iglesia, en su primer advenimiento, en su primera manifestación, eso lo hemos predicado no sé cuántas veces en esta casa, pero el propósito de Jesús en la tierra no era para juzgar a las personas en su primer advenimiento, sino mostrarle cómo encontrar salvación y cómo encontrar la vida eterna. Por eso que Él en su primer advenimiento dijo: he venido a salvar lo que se había perdido. Sin embargo, cuando Él regrese por segunda vez nuevamente, uno de sus propósitos principales será juzgar al mundo y pedir cuenta a todos por la manera en que vivieron blasfemando y pecando contra Dios y haciendo los actos que Dios nunca había aprobado. ¿Estamos viendo esto? Por eso que dice la Biblia claramente que serán condenados por las palabras de Cristo que nunca quisieron aceptar y nunca quisieron obedecer. Ese es el llamado a la iglesia. Ese es el llamado a los redimidos. Ese es el llamado a los santos. ¿Y cuál es el llamado? En que vivamos de acuerdo a lo que el Señor nos enseñó por medio de su palabra, sin inventarnos algo nuevo que nos llame profundamente la atención. No, es sujetarnos a Dios, a su palabra, y hacer lo que el Señor nos ha enseñado por ella. La Biblia dice que quienes rechazaron a Jesús y vivieron según su propio criterio enfrentarán, aunque con dolor y quizás con pesar, lo podemos decir, enfrentarán el castigo eterno. Pero por eso apareció Jesucristo, para que el hombre tenga la capacidad de elección entre ir a la eternidad condenado o ir a la eternidad salvado y gozar de la vida eterna con Dios para siempre. Por eso es muy importante que los humanos decidan hoy de qué lado están y de qué lado estarán, porque las consecuencias de la decisión que el hombre y la mujer tome en estos días durará para siempre. La decisión equivocada es una decisión equivocada que lo va a levantar por la eternidad. La decisión correcta, tomada con sabiduría y haciendo una correcta elección de entender que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, aleluya, es la mejor decisión, porque la consecuencia es extraordinariamente vida eterna. Por eso que lo primero que hay que decir en este punto que estamos hablando es entender. Voy a explicar para que ustedes puedan discernir por qué Dios habla de juicio y por qué Dios habla de ira. Muchas veces leemos el texto bíblico porque Dios nos ha librado de la ira venidera que vendrá, pero no hemos profundizado mucho acerca de la temática de lo que es la ira de Dios. Lo primero que hay que decir en este punto es que a pesar que la ira de Dios es un concepto también muy impopular y que casi la gente no quiere predicarlo y muy poco predicado hoy en día, la realidad es que en las escrituras hay más referencia. Escuche bien lo que voy a decir ahora y quizás algunos se conmuevan.
No por el hecho de lo que diga, sino por asombrarse el hecho de que no pueden entender que eso sea así. Pero en la Biblia, cuando nosotros estudiamos, la realidad es que en las Escrituras hay más referencia a la ira de Dios que a palabras del amor. Y de luego, este hecho puede ser explicado por lo siguiente que voy a explicar bíblica y escrituralmente ahora. Por las características mismas de Dios. La naturaleza de Dios es amor. ¿Cuántos pueden decir amén? La naturaleza de Dios es amor, pero también la naturaleza de Dios es ira. Escuche bien. Lo primero que tenemos que considerar, que Dios no solamente se da a conocer por medio del amor, no solamente se da a conocer por medio de la misericordia y de la gracia, sino que también se da a conocer por medio de su vida. Y esto significa que Él no es el uno o el otro, es decir, por medio de su vida manifestada a través de Jesucristo, pero a la misma vez también se manifiesta por medio de su ira. Vuelvo a repetir, Dios se manifiesta por amor, por misericordia, por gracia, y se da a conocer por medio de la manifestación gloriosa de Jesucristo. Por medio de Él haberse humanizado, vimos esa expresión: amor, compasión, perdón, gracia y misericordia. Pero el mismo Dios que manifestó amor, gracia, misericordia y perdón por medio de Cristo, también tenemos que decir que Dios también es ira. Y esto significa que Él no es algunas veces uno y algunas veces otro, sino que Él es ambos, en ambos sentidos. Es amor, pero también Él manifiesta su ira en el momento indicado. Romanos 11:22 nos da una respuesta muy sólida. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Y esto a la gente no le gusta escuchar. Porque en este texto bíblico de 11:22 del libro de Romanos dice claramente en este verso lo que les va a pasar a los que desobedecen, pero será abundado contigo en que sigues confiando, pero serán abundantes, y la bondad de Dios será manifiesta contigo y conmigo si seguimos confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar en Dios y de temer a Dios y obedecerle y ser fiel, entonces tú también serás arrancado por completo, porque es amor pero también es ira. La declaración de Pablo dice, si sigues, la declaración que Pablo está diciendo, si sigues confiando en su bondad, se refiere perseverar firmemente en la fe sin que nadie te debilite y nadie te detenga. Entonces serás abundante, porque serás rodeado por la bondad de Dios y no por la ira de Dios en ningún momento. Por eso que la perseverancia no es una manera de adquirir la salvación solamente, sino más bien una prueba de la fe y un resultado de nuestra salvación. ¿Por qué tenemos que perseverar? Porque es una manifestación de nuestra fe en quien hemos creído, y es el resultado de que por cuanto estoy seguro que soy salvo, eso me hace a mí perseverar en lo que he entendido y lo que he aceptado. ¿Estamos comprendiendo? Si tú te debilitas, si tú te retiras, si tú dejas de amar a Dios, si tú dejas de perseverar, si tú dejas de ser, aleluya, atraído por la pasión de su gloria y su presencia, y comienza tu vida progresivamente a debilitarse y a enfriarse gradualmente, como muchos le está pasando en este tiempo y en esta temporada, que en lugar de crecer, en lugar de levantarse, en lugar de fortalecerse, en lugar de madurar, están retrocediendo en una forma paulatina en el concepto de su vida, estatus y estatura espiritual en Dios. No, el Señor nos dice claramente que debemos de perseverar. El profeta Nahum presenta una expresión que nos hace entender claramente lo que es, de una forma reveladora, lo que es la ira de Dios. Mira lo que dice el profeta Nahum en capítulo 1 verso 2. Dice: Jehová es Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso?
Jehová es Dios, pero es un Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios. Se venga de sus adversarios y de sus enemigos. El verso 7 del mismo capítulo de Nahum dice: sin embargo, Jehová es bueno y Él es el que nos fortalece en el día de la angustia, y conoce Jehová Dios a los que en Él confían. Lea el verso 7, capítulo 1 de Nahum. Jehová es bueno para fortalecernos en el día de la angustia, y conoce Dios, aleluya, los que confían en Él. Lamentablemente muchos cristianos y no cristianos se han realmente dejado avasallar por la mentira y el engaño del enemigo, acomodando a la imagen su vida a la imagen de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y tristemente hacen caso omiso a las enseñanzas claras y reveladas de Dios en la Biblia. No les interesa, porque hacen caso omiso para entonces vivir de cualquier manera, como ellos quieren y como a ellos se les antoja. Esta es la razón porque el apóstol Pablo dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Escuche, este es el momento que estamos viendo, ese escenario bíblico, profético, muy demarcado en los tiempos, pero con más profundidad y más determinación y evidencias más conmovedoras en el tiempo que estamos viendo. Dice, y esta es la razón porque el apóstol Pablo dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Es como Pablo estar explicando en una forma anticipada lo que estamos viviendo nosotros, la parte de la iglesia, en un mundo impregnado por la maldad de los hombres. Y dice: se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ya que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una gloria corruptible. Y continúa diciendo el apóstol Pablo: por eso Dios nos dijo que seguirán viviendo bajo los malos deseos de sus corazones, que conducen cada vez más a todo acto de impureza sexual. El problema es que muchos consideran que Dios actúa como ellos piensan, es decir, creen que Dios dejará sin castigar al culpable, aquel que no ha tenido ninguna actitud de arrepentimiento, aquel que se ha burlado, aquel que ha hecho estrago, aquellos que han cometido crímenes y asesinatos sin número, aquellos que se han pervertido en las profundidades más grandes de la vida. Cree que, bueno, ya Dios no va a hacer nada. Hoy existen multitudes, iglesia, de personas que se rebelan contra el Dios único, fiel y verdadero. Lo estamos viendo cerca de nosotros, en lo que vemos en las noticias, en los informativos, en los medios de comunicación. Estamos viendo cómo las multitudes de personas se rebelan contra el Dios verdadero. Y si Dios no actúa como pienso que debieran, dicen ellos, actuar, no creen que Dios exista. Como que Dios está hecho a su antojo y a su manera. Es una total y abierta rebelión contra el verdadero y único Dios. Esto es idolatría, donde lo creado hace un Dios para satisfacer su estilo pecaminoso de vida y su forma libertina de vivir la vida o de conducirse en la vida. Por eso que el punto número 2 de esto, necesitamos entender por qué Dios es un Dios de juicio. Vuelvo a repetir, de misericordia, gracia, perdón, pero también un Dios de juicio y de ira. El peligro de negar la ira de Dios. Muchos niegan que esto sea una verdad.
Es importante resaltar que debemos de entender que la ira de Dios es tan importante como lo es su propia gracia, debido a la siguiente razón. Primero, si la ira de Dios no estuviera demarcado en el evangelio de Jesucristo, aleluya, entonces Dios no lo manifestaría y no lo establecería en su palabra tantas veces como lo podemos ver escrito. Muchísimos textos bíblicos que nos hablan. Por eso que uno necesita entender, decir, si no entiendo cómo es y cómo Dios manifiesta su ira, entonces muchas veces el evangelio en la que nosotros hemos creído, escuche bien, no se me vaya a confundir en esta noche. Si nosotros no creemos, no aceptamos, además tratamos de resistir el hecho de que la ira de Dios es un hecho real y que Dios es gracia, pero también ira. Si no entendemos el aspecto de la ira de Dios, entonces el evangelio que tú y yo predicamos es un evangelio sin sentido. Uno necesita entender la ira de Dios para que la muerte de Cristo tenga sentido. Lo repito, uno necesita entender la ira de Dios para que la muerte de Cristo tenga sentido. Si no entendemos la ira de Dios, entonces sin ella todo el plan de salvación no tiene propósito. La muerte realmente de Cristo sería absurda si no existe pecado. Si nosotros no creemos en la gracia y en la ira de Dios, diríamos que Él murió por nada y que el pecado nunca puede ser castigado. Si se rechaza la ira de Dios, no podemos comprender en plenitud lo que es la gracia abundante de Dios. No entenderemos que horas, aleluya, de estudiar la palabra, horas de meditar en la palabra, horas de buscar al Señor, años tras año de buscar al Señor, será recompensado ampliamente por Dios. Pero el que haga lo contrario en una vida libertina llena de pecado, será una condición totalmente contraria. Por eso que estamos precisamente hablando justamente de la salvación. Y hablar de la salvación sin ira de Dios no hemos entendido correctamente. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Porque la ira de Dios, mirando mi pecado, me sentenciaba a muerte. Y no solamente a mí, a todos ustedes. Teníamos una sentencia de culpabilidad del momento que hemos nacido. Porque por un hombre entró el pecado al mundo, pero por otro entró la gracia. Pero para yo entender que el pecado, aleluya, no se enseñorearía más de mí, tengo que haber entendido que Cristo fue mi lugar, aleluya, y que Él cargó con la ira de Dios que yo tenía que haber cargado. ¿Me está entendiendo? Si sacamos la ira del Dios, del plan de la redención, entonces no existe ningún logro del propiciatorio de la cruz, ni la maravilla del amor redentor de Dios. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Porque la ira de Dios no podía soportar el pecado. Y le voy a explicar luego por qué Dios no puede soportar el pecado y Dios tiene que manifestar el proceso de su ira. No podremos entender nada acerca del libro de Apocalipsis, acerca del libro de revelación del Apocalipsis, si no entendemos el misterio de la ira. No tendremos un evangelismo apasionado. No tendremos testigos firmes que hablen de Cristo en este tiempo final y postrero. Si no entendemos el concepto gracia y ira, que es parte de la propia naturaleza de Dios, la gente no, en la iglesia no tendrá una profunda pasión por el evangelismo, con la urgencia exigida en estos días proféticos de ser predicado y testificado de Jesús en todo momento que tengamos la oportunidad, porque los días se acortan y el día es final. Judas, el apóstol Judas llegó a escribir que dice: ten compasión de la gente, dice, y a otros dice salvarlos, intentándolo arrebatar si es posible del fuego en la cual van encaminados.
Necesitamos aceptar Dios de todo nuestro corazón, tal como es, con su amor y misericordia, pero también aceptar a Dios con su justicia y su ira. Cuando nosotros miramos la justicia de Dios y miramos la ira de Dios, eso tiene que traer gratitud de nuestros corazones y aprecio por el valor que tiene que ver con nuestra salvación. Por eso que la Biblia dice, y no voy a llegar a ese punto porque faltaría recorrer un poco, pero simplemente lo quiero dar como un repaso. Por eso que la Biblia dice que Él nos ha librado de la ira venidera que vendrá, porque dice: vosotros no sois hijos de ira, sino hijos de justicia. ¿Tú estás entendiendo eso? Vosotros sois hijos, no sois hijos de ira, sino sois hijos de justicia. O sea, el ver la ira de Dios trae gratitud y aprecio por nuestra salvación. Solo en que vemos el fin del pecador podemos reconocer realmente lo que Jesús logró en la cruz por cada uno de nosotros. Ese solo hecho de haber entendido por la revelación, el conocimiento y la convicción de su propia palabra que íbamos camino a un estado de condenación y de muerte, el solo hecho de haber sido librado de la ira de Dios a consecuencia del pecado, solo ese hecho a mí me tiene amándole cada vez más. Solamente pensar ese hecho me lleva a buscarle cada día más. No puedo dejar de hablar con Él. No puedo dejar de que Él hable y ministra mi alma y de mi espíritu por medio de su palabra. No puedo desprenderme de Él un momento cada día de mis días. Solo el que conoce la grandeza de la ira serán dominados por la orden de ese plan de misericordia y de la gracia. Por eso que estoy diciendo, es innecesario que entendamos el factor de lo que es el tema de la ira de Dios para ser agradecido por la justicia de Dios en nosotros. Ver la ira de Dios trae gratitud. ¿Cómo, pastor, yo voy a dar gracias a Dios por su ira? Claro que sí. Porque tú y yo fuimos librados de la ira y seremos librados de la ira que vendrá. Más fuerte, más tenaz. Donde se manifestará el clima máximo de lo que jamás el planeta, la humanidad ha experimentado. Pero ver la ira de Dios trae gratitud, aprecio por nuestra salvación. Solo ser agradecidos por habernos librado de esta condición. Podemos, aleluya, reconocer puramente a Jesús que logró en la cruz. Solo Él logró ese milagro a favor de nuestra vida. Él logró el milagro. No solo el que conoce la grandeza de la ira será dominado por la grandeza de la misericordia, sino que será continuamente un hombre, una mujer, un joven, un anciano, un adulto, un niño agradecido delante de la presencia de Dios. Necesitas tener revelación de lo que te estoy diciendo en estos días. Porque por un momento tienes que entender un Dios que está en lo alto. Diga conmigo: Dios está en lo alto. Y Él, como está en lo alto, como Él habita en la altura de su presencia, un Dios, aleluya, que nos mira desde las alturas de su misma presencia. Nos observa a cada momento. Ese Dios que está en lo alto y mira, trajo y envió a un hombre sin pecado llamado su propio Hijo Jesús. ¿Te das cuenta? Envió a su propio Hijo sin pecado en un reino, aleluya, que necesitaba ser impactado por el juicio de la justicia misma de Dios. Pero gloria al Señor, claramente a través de la cruz. Cuando uno comienza a entender esto, podemos decir: damos honra y gloria al Señor, que nos ha librado de esa ira divina. Y ahora tenemos donde pararnos firmes, no sin titubear, no sin temer, no sin
permitir que el temor nos asedia o la desconfianza nos debilite. ¿Por qué? Porque lo tercero que nos muestra en la ira es que el carácter de la ira de Dios es algo que está siempre en su soberanía y en su gobierno. Y termino con esto. Muchos hoy en día rechazan buscar y entender y comprender la ira de Dios porque piensan que la ira de Dios, atiende a lo que voy a decir, piensan que la ira de Dios es igual que la ira del hombre. En algún momento, poco o mucho, el ser humano, hombre o mujer, tiene un momento de arrebato de ira, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces no podemos comparar la ira en la cual da referencia de Dios en la Biblia con la ira del hombre, el cual la ira del hombre se traduce como una pérdida de autocontrol. La ira del hombre se produce como un estallido de enojo, como una causado muchas veces por el orgullo, herido o sencillamente el temperamento malhumorado de una persona que no amaneció muy bien, que digamos, en la mañana, y entonces tiene un mal humor que todo le irrita y lo llena de ira. Dios no es así. Ahora bien, para muchos suponen o para muchos creen que Dios actúa igual que el hombre, que la ira de Dios es semejante a la ira que por un momento de una u otra circunstancia el hombre y la mujer experimenta. Quiero dejarte claro en esta noche que la ira de Dios no es así. Quiero que entiendas y examines acerca de lo que es la ira de Dios, ya que muchos no la pueden entender y muchos están amargados y entristecidos. Por eso que podemos decir en esta noche, la ira de Dios no es causada por algún daño a su orgullo mismo, o sea, Dios no tiene orgullo absoluto. La ira de Dios no es manifestada por hecho de que Dios ha sido herido en su persona. En Dios eso no existe. Más bien, la ira de Dios es una reacción pensada y necesaria hacia la moral, hacia la maldad moral del propio hombre. Porque parte del enojo del hombre puede ser llamado indignación, pero toda la indignación de Dios es justa y a la vez es santa. ¿Se acuerdan ustedes en ese momento cuando Jesús entra en el templo? ¿Se acuerdan? Entra en el templo y ve a los cambistas y a los que estaban haciendo negocio en la casa del Señor. Jesús tomó en sus manos un látigo y comenzó a llamar la atención a los cambistas. En ese momento, la ira de Jesús fue causada por los corazones endurecidos de los judíos, no por un daño personal contra él. No por un daño personal directamente contra Jesús, sino que vio que la casa de Dios había sido contaminada. ¿Usted cree acaso que Dios no ha visto la condición de muchísimos ministerios en el mundo que han contaminado y dañado lo puro y lo santo del Dios del cielo? Ya Dios dice basta. Él establecerá justicia y juicio, pero hay algo que nos debe de profundamente llamar la atención, que dijo Dios que el juicio de Él primero comienza por su propia casa. Y en los próximos meses que estamos avanzando
vamos a ver el cumplimiento de muchas de estas cosas. Dios va a exponer la mentira, va a exponer las doctrinas de engaño, va a exponer la apostasía sutil de las tinieblas en muchos hombres y mujeres que han degradado la gracia y la convirtieron en un total libertinaje y en una total vida de pecado. La ira de Dios siempre es para juicio. Y quiero que el Señor nos ayude a meditar en esto, a reflexionar en esta verdad innegable. Y orar y clamar a Dios profundamente. Ponte de pie. Aleluya. Aleluya. Digamos: Dios, ayúdame a examinar cada una de mis acciones a la luz de tu revelación divina y de tu palabra. Señor, ayúdame a examinarme interiormente. Señor, que no salga de mí una palabra negativa contra ninguna persona. Señor, que no pueda haber, Señor, resentimiento ni raíz de amargura contra nadie. El Señor nos está revelando que es un tiempo de descansar ampliamente en Él, de buscarle a Él. La Biblia está llena de esta enseñanza. Por esa razón tenemos que enseñar y tenemos que hablar, porque si no, no podríamos tener respuesta el porqué de la justicia perfecta, el porqué de los juicios de Dios o el porqué de la ira de Dios. Jesús dijo: y esta la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Padre, danos oídos para oír la voz de tu Espíritu. Danos oídos para oír lo que tú nos quieres hablar. Ayúdanos, Señor, a tener una vida íntima, profunda delante de tu presencia. Esto ya no es si quiero o no quiero, si lo deseo o no lo deseo, si lo siento o no lo estoy sintiendo. Esto, Señor, es una urgencia. Vivir acorde con tu propósito, vivir acorde con tu justicia, vivir acorde, Señor, con tu plan divino, vivir de acorde con todo aquello que tú tienes designado para nuestra vida. Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Adórale por un momento y dile: Señor, gracias en la manera que me has amado, en la forma de antemano que has, Señor, aleluya, establecido la salvación de mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos toda obra de tinieblas, toda obra de maldad, reprendemos toda obra de oscuridad, reprendemos todo aquello que pueda, Señor, oscurecer el pensamiento, la mente de cualquier persona. Señor amado, los oídos se abren
Señor, los ojos espirituales son abiertos, los oídos espirituales son abiertos para oír, entender y discernir la voz de Dios en estos tiempos proféticos. Señor, ayúdanos a discernir los tiempos que nos ha tocado vivir en estos días actuales. Clamamos para que dentro del plan de tu misericordia, gracia, compasión y perdón, Señor, te apiades de millones de personas que no te conocen ni se han rendido a ti jamás. Danos la urgencia para hablar de ti a la gente. Danos la urgencia para testificar de ti a las personas. Antes que la oportunidad de salvación y de gracia se cierre, cuando ya no habrá alternativa ni de gracia, ni de misericordia, ni de perdón. Glorifícate, Señor, glorifícate. Glorifícate, Señor, clamamos. Nos colocamos en la línea del clamor, de la oración, de la súplica en el Espíritu. Pedimos, oh Dios, que derrame de tu misma gracia, que derrame de la unción y el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Que abra los oídos para oír más la voz de tu Espíritu que la voz de los humanos. Que nos des entendimiento, nos des la sabiduría, la comprensión, la riqueza de tus revelaciones divinas. Padre, te adoramos, te damos la gloria y la honra en los méritos gloriosos de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Lo creemos de todo nuestro corazón, lo creemos de todo nuestro corazón, lo creemos de todo nuestro corazón. Y decimos: a tu nombre toda la gloria, a tu nombre toda la honra y toda la alabanza, hoy y siempre. Amén, amén y amén.